Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Existe una considerable controversia en torno al tema de los fantasmas, las apariciones y lo que realmente representan. Algunas personas creen que los fantasmas son espíritus humanos que vagan por la tierra, mientras que otras creen que son fuerzas espirituales que operan en el reino terrenal. De todas formas, la Biblia es nuestra guía en todos los asuntos y estableceremos, con base en las Escrituras, qué son realmente los fantasmas y cómo operan. De hecho, la realidad de las apariciones fantasmales ha sido un tema casi universalmente reconocido. Incluso si no has visto un fantasma, probablemente hayas escuchado historias de personas que dicen haberlos visto, leído libros que cuentan historias de fantasmas o visto programas de televisión con temática de fantasmas. El tema se está volviendo cada vez más común, como lo demuestra su frecuente representación en películas y programas de televisión. Por lo tanto, es importante entender este tema desde una perspectiva bíblica, ya que las definiciones y explicaciones que muchas personas ofrecen sobre los fantasmas no siempre son precisas o acordes con las Escrituras. En el folclore, un fantasma se describe como el alma o espíritu de una persona o animal fallecido que se aparece a los vivos. Son habituales los informes de casas embrujadas por fantasmas que se convierten en lugares aterradores para vivir. También hay casos en que los fantasmas aparecen en lugares donde en el pasado ocurrieron tragedias importantes que provocaron pérdidas de vidas humanas. A menudo se considera que estos fantasmas son espíritus de los muertos. Sin embargo, no podemos aceptar esto como verdad hasta que sea validado por las Escrituras. ¿Cuál es exactamente la perspectiva cristiana sobre los fantasmas? Los menciona la Biblia. Una vez escuché a un predicador definir perfectamente un fantasma como un demonio que ha aprendido a imitar a una persona. Después de estudiar lo que dice la Biblia acerca de los fantasmas, creo que esta definición es precisa. Los fantasmas son demonios. No os dejéis engañar pensando que son las almas de los difuntos. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta escritura indica que después de la muerte, el siguiente paso es el juicio. Una persona no tiene la opción de regresar y atormentar a los vivos. Cuando una persona muere, está inmediatamente en la presencia de Dios. Eclesiastés 12:7 refuerza esto, diciendo: el polvo volverá a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. La gente no deambula por ahí después de haberse ido. No se quedan ni tienen poder para vengarse. Además, el diablo no tiene poder para resucitar a los muertos. Hermanos y hermanas, Satanás es un ser poderoso con inmensos recursos, pero su poder tiene límites. Una de las cosas que no puede hacer es resucitar a los muertos de ninguna manera. Creo que los avistamientos de fantasmas no son más que encuentros con espíritus demoníacos. Así que cuando conozco a personas bien intencionadas que dicen haber visto a sus seres queridos como fantasmas o afirman haber visto un fantasma, les creo. Sin embargo, sé que lo que vieron y encontraron no es lo que piensan. Es un espíritu demoníaco.
Recuerda que el diablo es un maestro del engaño. Su naturaleza misma es la decepción. El engaño corre por la sangre de Satanás. El 2 Corintios 11:14 dice, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Una joven pareja a la que mis padres pastoreaban nos contó su encuentro con fantasmas. La esposa había perdido recientemente a su madre y, comprensiblemente, era un momento muy difícil para ella. A medida que pasaban los meses, su madre fallecida continuaba visitándola en sueños. Según ella, esto le trajo una paz extraordinaria. Sin embargo, cada vez que ella tenía estas visitas, su marido sufría una terrible parálisis del sueño. Estaba plenamente consciente de su entorno, pero no podía moverse ni despertarse, y vio una figura fantasmal en la habitación. Esto ocurrió varias veces, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de que la parálisis del sueño del marido solo ocurría cuando su esposa recibía estas visitas de su madre. Los episodios se fueron haciendo cada vez más amenazantes, hasta el punto de que temía irse a dormir sin saber cuándo ocurriría el siguiente. Cansado de vivir con miedo constante, buscó a mis padres, quienes eran pastores. Él entregó su vida al Señor y comenzó a aprender acerca de las cosas de Dios y la guerra espiritual. La próxima vez que su esposa lo visitó y él experimentó parálisis del sueño, fue como si esa figura fantasmal estuviera tratando de callarlo. Pero en la lucha solo logró susurrar el nombre de Jesús. Cuando hizo esto, su esposa también despertó de su sueño y se dio cuenta de que sus visitas no eran solo sueños, sino que eran reales. Ella vio a quien ella creía que era su amado convertirse en una figura oscura y desaparecer. La pareja comenzó a conectar los puntos y se dieron cuenta de que sus visitas solo ocurrían cuando él tenía parálisis del sueño. Hay innumerables historias de personas que han presenciado fantasmas y estas apariciones han desaparecido o huyeron al oír el nombre de Jesús. Esto apoya la idea de que, de hecho, son espíritus demoníacos. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los espíritus inmundos, los espíritus malignos e incluso los espíritus familiares. Estos espíritus existen en la tierra. Algunos incluso poseen a los humanos y controlan sus vidas. La Biblia muestra que son los espíritus inmundos los que vagan por la tierra, no los espíritus de los muertos. En Mateo 12, 43-45 está escrito: «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Luego dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al regresar, la encuentra vacía, barrida y decorada. Luego va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el último estado de aquel hombre es peor que el primero. Así será con esta generación perversa». Vivimos en una época en la que a menudo subestimamos enormemente la participación del diablo y su ejército en la tierra. La Biblia hace frecuentes referencias a personas poseídas por espíritus familiares. Los demonios son espíritus. Por lo tanto, cuando poseen a una persona, esa persona comienza a actuar bajo la influencia de estos demonios, siendo considerada poseída por un espíritu familiar. Hechos 16, 16, 18 informa: «Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ella siguió a Pablo y a nosotros y gritó: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto hizo durante muchos días. Pero Pablo, angustiado, se volvió y dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió inmediatamente. Esta joven estaba profetizando a la gente a través de un espíritu familiar. Era el demonio dentro de ella el que le daba información sobre la vida privada de las personas, y Pablo tuvo que expulsar al demonio.
Solo hay dos fuentes de espíritus en la tierra, los espíritus santos y los espíritus inmundos. Los fantasmas no vienen de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, no debemos asociarnos con ellos de ninguna manera. No existe tal cosa como un fantasma amigable o un fantasma bueno. Si una persona muere, su espíritu regresa inmediatamente a Dios y no tiene la capacidad de vagar por la tierra. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a uno de los criminales crucificados a su lado que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Jesús se refería al alma y al espíritu del hombre, no a su cuerpo. Esto indica que al morir, el alma y el espíritu humano deben regresar a Dios. Por lo tanto, cualquier fantasma, independientemente de su forma o apariencia, es un demonio. No debemos creer que los fantasmas de las personas deambulan por la tierra. Son demonios que vagan por la tierra, no fantasmas humanos. Además, no debemos vivir con miedo porque los demonios son reales. Sí, son reales, pero no tienen poder sobre nosotros. Un verdadero creyente no puede ser poseído por demonios. En caso de avistamientos de fantasmas, no debemos tener miedo. Tienes el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Juan 10:10 dice, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». El objetivo del diablo es infiltrarse en la vida de las personas y causar estragos, robando, matando y destruyendo. No tiene nada positivo que ofrecer. A pesar de las apariencias, su verdadero objetivo es siempre hacer daño. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón, y la manera más efectiva de hacerlo es invitando al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. En Lucas 10:27, Jesús declaró, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». No dejes que el diablo tenga oportunidad de encontrar lagunas en tu corazón. En lugar de eso, dedica todo tu corazón, alma, fuerza y mente a amar a Dios completamente. Para todo creyente, el sentido de la vida es amar a Dios. Su bondad, fidelidad, amor y misericordia son el centro de nuestra existencia. Área 2. Sus preocupaciones. Filipenses 4:6 nos instruye: «No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». La preocupación puede distraernos de Dios, haciendo que nuestros problemas parezcan más grandes y dificultando la experiencia de su presencia. Cuando nos preocupamos, tendemos a activar el miedo, pero la Biblia nos asegura que el miedo no viene de Dios. El miedo a menudo surge cuando pensamos demasiado en las cosas, asumiendo automáticamente lo peor o malinterpretando lo que dicen los demás, lo que solo aumenta nuestro estrés. Este hábito de pensar demasiado puede convertirse en un ciclo que alimenta miedos y preocupaciones irracionales. ¿Qué es pensar demasiado? Como sugiere el nombre, es pensar demasiado. Cuando piensas demasiado en lugar de actuar, estás pensando demasiado. Cuando te ves atrapado en situaciones que escapan a tu control, estás pensando demasiado. Cuando analizas, revisas y reflexionas sobre los mismos pensamientos sin tomar acción, estás pensando demasiado. Pensar demasiado puede provocar depresión, ansiedad, estancamiento y comprometer el bienestar emocional. Cuanto más intentas suprimir estos pensamientos, más atrapado quedas en este ciclo, creando una prisión mental que te aísla en la oscuridad. Helen Odesky, psicóloga clínica de Chicago, ofrece cierta perspectiva. La gente a menudo confunde pensar demasiado con resolver problemas. Dice, pero lo que ocurre a menudo es que simplemente damos vueltas en círculos, sin resolver realmente nada. Pensar demasiado surge de la incertidumbre. Como no sabemos qué nos depara el futuro, intentamos resolver los problemas mentalmente. David Carbonell lo explica. Seamos claros.
Pensar demasiado no es resolver problemas, no es pensamiento crítico y no es planificación. Permitir que pensamientos excesivos dominen nuestras vidas trae consecuencias negativas. Las preocupaciones conducen a la depresión y las preocupaciones surgen de pensar demasiado. Cuando sucede algo negativo, nuestras mentes saltan rápidamente al peor escenario posible, creando una espiral de pensamientos pesimistas. La mente humana tiende a obsesionarse con los peores resultados posibles, sumergiéndose en un vórtice de escenarios negativos cada vez más intensos. Los cristianos también afrontan esta lucha. Comienza con la pregunta, ¿qué pasaría si? Lo que da lugar a una cascada de pensamientos ansiosos. ¿Cuántas veces esos ¿qué pasaría si en los que te concentraste se han hecho realidad? Probablemente olvidaste muchos de ellos porque nunca se hicieron realidad. Las personas con imaginación vívida a menudo luchan con pensamientos excesivos y el diablo usa estos pensamientos para alejarlas de Dios y de Jesucristo. Entonces, estás pensando demasiado. Estás consumido por las preocupaciones. Primero, debemos reconocer que Dios es soberano y tiene el control. No necesitamos vivir en constante temor y ansiedad, porque el diablo no ha destronado a Dios. Dios sigue reinando y orquestando nuestros pasos. Lo que debes hacer es dejar de pensar demasiado. Quedarse atrapado en los mismos pensamientos una y otra vez no te llevará a ninguna parte. En lugar de eso, concéntrese en Dios y confíe en su control. Es posible que no puedas controlar la situación, y eso está bien. Entrega esta carga a Dios. Incluso en circunstancias aparentemente desesperadas, Dios es fiel y obra todo para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Jesús nos recuerda en Mateo 6:26 que observemos las aves. Ellas no plantan ni siegan, pero Dios las alimenta. Él no está sugiriendo que la comida aparecerá mágicamente o que las cuentas se pagarán sin esfuerzo, sino que confiemos en su provisión. Las aves no se preocupan por el futuro, sino que trabajan diligentemente para encontrar alimento, confiando en que estará allí cuando lo necesiten. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que fuimos creados por sus manos amorosas? Área 3. Tu vida de pensamiento 2. Corintios 10:3-5 nos enseña que aunque vivimos en la carne, nuestra batalla no es contra ella. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos llamados a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El diablo tiene la capacidad de implantar pensamientos en nuestras mentes, algo que todos hemos experimentado. Imagínese si cada pensamiento que tenemos fuera verbalizado. Probablemente no tendríamos más amigos o familiares a nuestro lado. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras acciones, que a su vez dan forma a nuestros hábitos y nuestro carácter. Por lo tanto, es crucial proteger nuestras mentes contra los pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Área 4. Tu discurso. 1 Corintios 15:33 nos advierte: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El diablo busca corromper nuestra comunicación, deleitándose en palabras vulgares, discursos destructivos y maldiciones. Proverbios 18:21 destaca que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Nuestras palabras pueden edificar o derribar, bendecir o maldecir. Debemos despertar a la justicia, asegurándonos de que nuestros pensamientos y palabras glorifiquen a Dios y edifiquen a quienes nos rodean. Nuestra comunicación debe ser una extensión de nuestra fe, llevando luz y esperanza a los demás. Área 5. Tu cuerpo. Corintios 6:18-20 nos instruye: huyan de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son vasos sagrados que pertenecen a Dios, destinados a manifestar su gloria en la tierra. Sin embargo, Satanás quiere corromperlos para sus propios fines. Debemos recordar que hemos sido comprados por un alto precio y que nuestra responsabilidad es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Tras la entrega completa al entregar nuestros corazones, pensamientos, preocupaciones, palabras y cuerpos a Dios, nos ponemos bajo su protección y cuidado. Confiemos en su soberanía y bondad, sabiendo que Él es fiel y siempre proveerá de todo lo que necesitamos. Mantén tu enfoque en Dios y vive en obediencia, confiando en que Él estará contigo en cada situación.